el emprendedor, más allá de estar en este discurso constante de 30 segundos en un ascensor, constantemente tiene que hacer marketing de su empresa, ya sea en una charla como esta, tiene que estar en el fondo vendiendo su producto, tiene que estar buscando partners, tiene que estar buscando socios. En el fondo el emprendedor siempre está pitchando. Y aunque ustedes no lo crean, también está el pitching no tradicional o el joteo. No sé si han visto a Barney Stinson cuando va y muestra sus tarjetas, que es emprendedor ahí, pero tienen que tener una cosa muy clara. Cuando estén levantando plata, ustedes están levantando socios. Y eso no se les puede olvidar. Porque cuando ustedes se casen con un socio, es igual como casarse en la vida real, como pololear por largo plazo, etcétera, etcétera. Es complicado. Entonces uno tiene que saber bien elegir los socios, tiene que traer en el fondo el socio que más le haga sentido a la empresa. En realidad el pitching dura en 3 etapas en el fondo, que son primero la construcción y la preparación del pitch, después el pitch en sí mismo y después prepararse para el Q&A o las preguntas y respuestas. Ahora, en realidad este mono no es así, porque aquí en el fondo está distribuido como equitativamente entre las 3 secciones, ¿cierto? Pero esto es como en una relación de pareja. En realidad la cosa es así. El pre es lo que ocupa más tiempo y lo que uno debería enfocarse para poder llegar aquí está una católica, pero bueno, el pitching es una parte muy pequeña de lo que uno tiene que hablar. Y lo más importante después es preparar el Q&A, ¿ya? Entonces ahora, dentro de la presentación, nosotros vamos a ir viendo cada una de estas etapas, y particularmente la del pre, o sea, la construcción y la preparación del pitch, la vamos a dividir en 2 etapas iguales, ¿ya? Que la primera está asociada a preparar el pitch en sí mismo, y la segunda está asociada a preparar el Q&A. La primera parte la voy a dividir en 5 pasos, ¿ya? La primera, audiencia y objetivos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar es, ¿quién es mi audiencia? ¿A qué inversionista me enfrento? ¿Quién busca ese inversionista? Si no estoy buscando inversión y estoy pitchando para negocio, no es lo mismo que estar pitchando a un cliente que estar pitchándole a un futuro partner. Tienes que estar siempre pensando cuál es su audiencia, para ver cómo van a cambiar el pitch. Y eso lo tienen que equilibrar con cuál es su objetivo de ese pitch. Bueno, primero la audiencia. La audiencia es bastante obvio, no tengo para qué decirle en el fondo que cada audiencia va variando y eso ustedes tienen que siempre ir adaptando su pitch. Ahora hablemos un poco del objetivo y les voy a contar de mi experiencia cuál es el objetivo que yo busco en un pitch. Entonces el primer objetivo, o de los primeros elementos que tiene el objetivo para mí, es explicar claramente. O sea, ustedes, por ejemplo, si recuerdan lo que partí al principio, les quedó claro que yo hacía trueque. Eso es un intercambio entre posts en redes sociales con respecto a recibir un producto o servicio. Necesito que sea súper claro, ojalá apoyarme en algo que ustedes ya conozcan para que sea fácil de internalizar. Tiene que ser a prueba de abuelitas. Esto tiene que ser lo más simple posible. Lo importante de comunicar bien ese mensaje es lograr interés. Ustedes tienen que lograr interés sobre lo que están presentando y tienen que, en el fondo, invitar a hacer preguntas o invitar a saber más. Si ustedes se fijan al principio de mi pitch, o sea, al final de mi pitch, yo les dije, si quieren saber más de esto, métanse al sitio web. Tiene que terminar con un call to action, ¿ya? Con un llamado a acción. Y por otro, tienen que haber objetivos múltiples detrás de esto. O sea, hay más objetivos, que uno puede tener distintos objetivos aparte de estos 2 que son los básicos. Y en mi caso, siempre ando buscando diferenciar mi pitch y que la gente quede así como, wow, este tipo sabe. No todos los inversionistas buscan lo mismo. Y eso es súper importante que lo tengan claro, porque cuando ustedes quieran levantar plata, tienen que averiguar antes qué diablos quiere ese tipo. No después en el momento con las preguntas si ese se fue más enfocado en el mercado o si se fue más enfocado en el equipo. Averigüen cuáles de sus amigos, de sus contactos ya pasaron por ese inversionista y pregúntenle qué fue lo que les preguntó, dónde se enfoca más. Ahora, como modelo para tener en mente, yo me manejo solamente en el tema digital, así que este es un modelo que me compartió un amigo que es Jonathan Nelson, que es el fundador de Hackers and Founders en Estados Unidos, que yo hago Hackers and Founders en Chile, entonces por eso lo conozco. Y él dice, los inversionistas se clasifican en 3 tipos de orientaciones: los que están 100% enfocados en el equipo, los que están, o mayor parte enfocados en el equipo, otros que están mayormente enfocados en la tecnología que tú estás desarrollando y otros en el mercado. Entonces, tu pitch, ¿ya? Tu pitch, no tu negocio, tu pitch tiene que adaptarse en base a lo que tú sabes antes de ir a pitchar, a si ese inversionista se está fijando más en el equipo, pitchea tú hablando más del equipo, no pitcheas hablando de la tecnología.
Si está entre medio del equipo y el mercado, pinche hacia allá. Y así uno tiene que ubicar en qué cuadrante se tiene que ubicar de este triángulo. Entonces, ahora vamos al paso 2. Ya todavía seguimos en la misma parte preparando el pitch, ya en sí. Y en el paso 2 está la estructura del pitch. Y acá hay un montón de cosas en el fondo que uno puede hablar, pero yo quería contarles de mi experiencia personal. ¿A quién le dijeron esta cuestión de tómate la leche? ¿A quién le dijeron? Yo sé que esto es un poco raro. ¿A quién le dijeron tómate? La mamá, nadie, por favor, nadie les dijo su mamá. A todos la mamá, ya. Mi papá me decía la cuestión nugget y le puse mucho ojo. Mi papá en un momento determinado, de la típica cuestión de cabros chicos, hoy le digo, oye, mi papá, no puedo llevar la tarea mañana, necesito una justificativo porque no puedo llegar con la tarea porque se la comió el perro. Y me dice, pero si nosotros no tenemos perro. Entonces, ¿qué me decía mi padre? Ordenen bien la mentira. Ustedes tienen que tener claro la estructura de la presentación, tienen que tener claro cuál es el hilo conductor de lo que están hablando, tienen que tener coherencia y tienen que estar preparados para poder responder sobre esa coherencia. ¿Ya? Así que quédense con eso, de ordenar la mentira, donde la mentira en el fondo es la estructura. ¿Ya? Entonces, un tip, cuando ustedes, si son de los como yo que tienen la tendencia en el fondo a trabajar una presentación, la estructura en PowerPoint y no en papel, que está mal, deberían partir en papel y después en PowerPoint, traten de no fijarse en la lámina en particular, sino que traten de mirarlo así, en el fondo con la vista de todas las láminas. Ustedes tienen que fijarse, lo más importante es cómo cuenta la historia. Después viene el detalle de cada una de las láminas, lo más importante es el hilo conductor. Entonces, para poder ver cuál es en el fondo, cuál es el enfoque más común adoptado para pitchar a un inversionista, vamos a ver a Guy Kawasaki, que es uno de los primeros ingenieros de Apple, que ahora es inversionista y tiene un montón de libros, que él habla de una regla que se llama la 10-20-30. Y en esa regla vamos a conversar un poco para un pitch, entre comillas, de 60 minutos, donde en realidad uno habla 20 minutos y el resto son 40 de preguntas y respuestas. Un tema particular, y es que en los dos, un punto esencial es el tema del problema. ¿Ya? Y el tema del problema, tienen que tener algo muy claro con respecto al problema. Y es que nosotros, como seres humanos, pensamos siempre en soluciones. Y nos cuesta mucho ver los problemas. Entonces, como consejo, por favor, no disfracen su solución de problema. No pasen gato por liebre. ¿Ya? Tienen que estar conscientes de que su solución no puede estar camuflada al momento de buscar el problema. Para eso, una tarea para la casa. Y hay una metodología que se llama los 5 por qué, o The 5 Why. Y eso lo pueden buscar, tiene un artículo en Wikipedia. Y la gracia es que tú partes, en el fondo, con el problema inicial que tú crees y puedes ir buscando, en el fondo, cuál es el porqué de ese problema. Y te vas a encontrar que hay otro problema que, en el fondo, genera ese problema. Y así, hasta que escarbas, hasta que llegas al final, cuál es realmente la parte que realmente tiene el problema. Ustedes lo van a tener que ir llenando, en el fondo, ir completando ese checklist para poder hacer su presentación. No partan aleatoriamente haciendo cosas, que primero el mercado no sé qué cosas, sin tener claro la estructura. La estructura se convierte en el checklist y ahí uno lo va llenando. El humor se basa en que tú no estás ahí esperando algo, lo tiran y que tu cerebro reacciona con una risa. Entonces, prueben esas cosas para enganchar con su audiencia. Por otro lado, tomen riesgos. Ahí viene el tema del demo, que tomar en el fondo un demo live. Bueno, yo les voy a contar un poquito mi experiencia con respecto a eso más adelante, pero tengan en cuenta esas cosas como poder diferenciar. Probando el pitch, cuando lo estás probando con amigos. No se lo tomen personal, la gente le está dando feedback para mejorar. A veces son más pesados algunos que otros, pero siempre se lo están dando para mejorar. Entonces, no pongan esa cara. ¿Ya? No sé si conocen a este tipo. ¿Han visto esta serie? Le vamos a hacer rápido aquí porque es súper difícil, es súper fuerte tratar de responder las cosas así de palabras, porque es súper complicado encontrar esa idea. Pero trata. Tip. Si no saben cómo responder la mayor parte de las preguntas, es porque les falta un socio. Probablemente. En el sentido que hay algo que les falta, complemento dentro de su negocio, que ustedes no tienen ni idea de cómo solucionar. Vamos a ir súper rápido. Los cinco tips. Créanse el cuento cuando estén pinchando. Tienen que creerse el cuento. Recuerden que las personas no van a recordar lo que ustedes dijeron. Sí van a recordar cómo se sintieron. Entonces, traten de impresionar, conecten emocionalmente con la audiencia. Menos es más. Traten de mostrar menos y que va a funcionar mejor. Vendan sus sueños. Que ustedes están pitchando es muy esperable. O sea, el tipo que lo está escuchando sabe que ustedes no realizaron lo que están prometiendo.
Entonces vendan sus sueños, no vendan lo que tienen hasta el momento. Muestren pasión, energía. La gente quiere hacer negocios con gente buena onda, no con gente pesada. Entonces, en ese caso, ustedes cachan Clan Descuento, Groupon, ¿sí? Cuando esa empresa descendió, ellos tienen un fondo, se llama, pues son súper irreverentes, se llama Epiculeiros, el fondo de inversión de ellos. Y ellos invierten en gente bacana, gente entretenida. Tip 5. A un inversor, pocas palabras. Hay otras alternativas, están los videos, etc. Después, las preguntas y respuestas. Acá voy a repetir 3 cosas de las que vimos antes. Primero, escuchen. Cuando les esté hablando el inversionista, les esté dando un feedback, escúchenlo. No le respondan, no lo interrumpan, dejen que hable el tipo. Es la mejor forma de empatizar. La respuesta en 7 palabras. Y finalmente, de nuevo, cuando estén en las preguntas y respuestas, antes del inversionista, créanse el cuento. Conclusiones. Lo más importante es la preparación. Ordenen bien la mentira que están diciendo. No le metan chaya de más. Y recuerden que el objetivo es interesar al que está escuchando. Ahí está de nuevo el tema para que lo tengan en cuenta. Y una cosa más al final. ¿Conocen a este tipo? ¿Han visto cómo se llama se llama... No se llama... ¿cómo se llama? Tony Robbins. Tony Robbins. ¿Vieron el Amor Ciego, la película? Este tipo que está en el ascensor y que le dice cambia tu vida y empieza a ver las cosas diferentes, no sé qué. Ya, pues, este tipo tiene un gurú. Este gallo hace seminarios de 1000 personas y cobra $10.000. Es una estupidez de plata la que tiene este tipo. El mentor de él se llamaba Jim Rohn. Y él tiene una frase que es la que más me gusta y con lo que lo quiero dejar en esta presentación. Formal education will make you a living, but self-education will make you a fortune. Eso tienen que pensar todo el rato. Estudien ustedes solo, esto es solamente una introducción. Ustedes empiecen a averiguar si realmente quieren emprender. Muchas gracias.